escuchas la noticia, cambia a cada segundo, a cada momento de lo que pasa en Venezuela. Quisiera recapitular contigo lo que sabemos para la audiencia que nos está viendo. ¿Qué ocurrió a la madrugada y qué dice también el gobierno? Y justamente, Alejandra, comienzan a despejarse algunas de las interrogantes que hemos sostenido a lo largo de esta transmisión especial, luego de que se conociera de estas medidas intempestivas de traslado de los líderes opositores Antonio Ledezma y Leopoldo López. Hace minutos, a través de un comunicado, se pronunciaba el Tribunal Supremo de Justicia, Alejandra, el mismo que otorgó estas medidas humanitarias en favor de López y de Ledezma, para asegurar que las mismas fueron revocadas por parte de los tribunales. Y en su explicación aseguran que ellos violaron las medidas cautelares que le fueron asignadas, esto al ofrecer declaraciones públicas. Recuerda que más temprano estuvimos haciendo referencia a estos videos, uno que difundió Leopoldo López el 26 de julio, en esa misma fecha Antonio Ledezma también se había pronunciado a través de un video y lo hizo nuevamente este 31 de julio. Esto habría motivado que desde el tribunal, los tribunales competentes, se revocara la medida. De igual manera, amplían la información asegurando que tenían la presunción de fuga por parte de ambos dirigentes políticos, cuyas familias además se encuentran en este momento fuera de Venezuela, Alejandra. Durante las últimas horas hemos mostrado los videos que captan el momento, por una parte, desde cámaras de seguridad, cuando Leopoldo López era retirado de su residencia, Los Palos Grandes, en el este de Caracas, por parte de efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia, SEBIN. Una escena similar se vivió en Santa Rosa de Lima, en el este de Caracas, en la residencia de Antonio Ledezma, específicamente en el sector Las Mesetas. Allí pues hubo algarabía por parte de los vecinos que, alarmados, se pararon, y de hecho uno de los vecinos logró captar en imágenes el momento cuando además Antonio Ledezma pues sacaba empujones, además gritaba auxilio, se encontraba en pijama en ese momento. Pues recordemos que estos traslados, que no fueron notificados, se realizaron pasadas las 12:30 de la noche. Alejandra, la información que se maneja hasta el momento es que ambos líderes se encuentran recluidos en la cárcel militar de Ramo Verde. Ya les habrían permitido el ingreso de unas bolsas con sus pertenencias, y según informaba Mitzi Capriles de Ledezma, se le permitiría al alcalde metropolitano de Caracas reunirse con su abogado alrededor de las 8 de la noche. Entre tanto, Juan Carlos Gutiérrez, el abogado defensor de Leopoldo López, fue más temprano al Tribunal Supremo de Justicia a buscar respuesta. En ese momento no la obtuvo, así que se trasladó al Palacio de Justicia, también en el centro de Caracas. Es parte del ambiente que se vive, Alejandra. Se espera un pronunciamiento en los próximos minutos por parte de la dirigente política María Corina Machado, quien junto a Ledezma y López se sumó a los llamados denominados La Salida en febrero de 2014. También se espera el pronunciamiento de Helen Fernández, quien ha estado a cargo de la Alcaldía Metropolitana de Caracas durante los 2 años y 5 meses que se ha encontrado bajo proceso judicial el alcalde Ledezma, Alejandra. Importante destacar, Mari, que escuchamos precisamente esta rueda de prensa de Mitzi Capriles de Ledezma, que se llevó a cabo en Madrid, aquí en Café CNN, aproximadamente a las 6:30 de la mañana, 12:30 hora de Madrid. Lo que no hemos escuchado hasta el momento, tanto en Twitter, obviamente ella publicó los videos del momento del arresto de Leopoldo López, es el pronunciamiento de Lilian Tintori, quien se encuentra, al igual que Mitzi Capriles, fuera del país. Ahora bien, en estos momentos, ¿cuál ha sido la respuesta del gobierno? Porque, como sabemos, no hay una confirmación oficial de que haya sido precisamente el SEBIN, como tú acabas de mencionar, pero sí vimos el acrónimo de SEBIN en los funcionarios que se llevaron a ambos dirigentes. Nicolás Maduro, el gobierno, Delcy Rodríguez, ¿nadie ha publicado nada en las redes sociales?
Sí, bueno, interesante tu pregunta. Más temprano se pronunciaba Elías Agua, él es constituyentista, y lo hacía para, en la misma línea de lo que informaba hace minutos el Tribunal Supremo de Justicia. Él aseguró que lo que tenía entendido es que tanto Ledesma como López habrían violado las medidas cautelares que establecían que no podrían ofrecer declaraciones a los medios de comunicación. Es justamente más temprano, Alejandra, en la madrugada, que habíamos logrado conversar con Juan Carlos Gutiérrez, el abogado defensor de Leopoldo López, y él nos decía que dentro de las medidas cautelares lo que se establecía era que Leopoldo López tenía prohibición de pronunciarse en torno a su caso específicamente, pero no así prohibición de declarar en los medios de comunicación o de declarar sobre asuntos públicos. No es lo que dice la defensa de López, no es lo que dice el Tribunal Supremo de Justicia. Elías Agua se refería a esta violación y lo mismo advertía Jorge Rodríguez, alcalde de Caracas y miembro del mando político del gobierno venezolano, quien ayer advertía que Leopoldo López no había cumplido con su palabra, pues se había comprometido a hacer llamados a la paz y había hecho todo lo contrario, Alejandro. Gracias, Osmari. Osmari Hernández en vivo desde Caracas. Quería, del caso específico de Antonio Ledesma, Vera Cataño se encontró en la rueda de prensa por parte de su esposa, Mitzi Capriles de Ledesma. No solamente se encontraba la esposa de Ledesma, también estaba la esposa de John Goycochea, otro conocido dirigente político venezolano. Está con nosotros en vivo para darnos más detalles. Vera, gracias por estar con nosotros, un gusto saludarte nuevamente y cuéntanos qué es lo último que dijo Mitzi Capriles de Ledesma en Madrid. Estás con nosotros vía telefónica. Hola Alejandra, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Pudimos ver a Mitzi Capriles, la verdad, bastante afectada y preocupada desde el principio de la rueda de prensa por la situación de su marido, con quien dijo que no se ha podido comunicar. Eso sí, hasta que nos pudimos despedir de ella hace tan solo algunos minutos, nos comentaba y mantenía lo que había dicho durante la rueda de prensa, que es que previsiblemente los abogados, por lo menos de Antonio Ledesma, van a poder visitarlo en la cárcel de Ramo Verde, donde, según sus informaciones, se encontraría él en este momento a partir de las 8 de la tarde, hora venezolana. Otro de los reclamos que hacía Mitzi Capriles también eran respecto a que pudiera un médico visitar a su esposo. Por supuesto, ella estaba preocupada por la situación y también por la salud de su esposo, temiendo que incluso se pudieran producir torturas tanto a él como a Leopoldo López en prisión. Durante la rueda de prensa, en el transcurso de la misma en Madrid, como bien decías, también se unió una de las hijas de ellos, de la pareja Ledesma. La hija también visiblemente muy afectada, en algunos momentos incluso tanto una como otra lloraron, también la mujer de John Goycochea. Era muy evidente la emoción y la preocupación sobre todo que había, y tengo que contarles que fue una rueda de prensa un tanto peculiar porque incluso los periodistas y también algunos representantes políticos de partidos venezolanos que se encuentran aquí en Madrid en este momento trasladaban sus ánimos, incluso hubo aplausos en algunos momentos y tratando de transmitirle el apoyo en esta situación, por supuesto, tan complicada. También tuvimos la oportunidad de preguntarle concretamente sobre las medidas que ha tomado el gobierno español. Cabe recordar que después de la convocatoria para esta nueva Asamblea Constituyente del pasado domingo, el gobierno español de Mariano Rajoy aseguró que no va a reconocer los resultados y cabe esperar que pueda haber otras medidas. Ella decía que esperaba que pudiera haber medidas más firmes por parte del gobierno español. Pero si te parece, vamos a escuchar cuál era el vídeo, un fragmento del vídeo de Antonio Ledesma con el que empezaba precisamente la rueda de prensa de su esposa aquí en Madrid. Eso era un fraude más que cantado. Sabemos perfectamente que los poderes públicos se han convertido en aparatos al servicio de un régimen totalitario, de una tiranía que este domingo reincidió en seguir golpeando, destruyendo nuestro Estado de Derecho, apoyándose en 7 magistrados de naturaleza ilegal y en una fracción de la Fuerza Armada Nacional. Pero también quiero que hagamos una autocrítica, porque no se pueden ganar batallas cuando nos derrotamos nosotros mismos. Y si rectificamos transitando por el camino de la autocrítica para corregir los errores
No tengo ninguna duda de que Venezuela va a conquistar muy pronto su libertad y se va a librar de este Estado fallido, de este Estado forajido. Por parte de la esposa de Antonio Ledezma, uno de los mensajes más claros, más allá de las críticas al régimen de Nicolás Maduro, fue un pedido a la comunidad internacional, a los gobiernos, al Parlamento Europeo y a los periodistas también, para que traten de ayudar al país a recuperar la paz. Vamos a escuchar un fragmento de lo que fue esta rueda de prensa de Mitzi Ledezma. Y decirles que tengan la seguridad que lo que está sucediendo en Venezuela no es juego, que el hecho de que se hayan llevado a dos líderes fundamentales también de la política en nuestro país, del acontecer de estos últimos 3 meses, que le marque la pauta al mundo entero que lo que está viviendo Venezuela es una masacre, es una tremenda atentado contra los derechos humanos y los delitos de lesa humanidad que abiertamente se están cometiendo en nuestro país. Venezuela está de luto. En Venezuela, si empleamos la palabra SOS, la expresión SOS Venezuela, nos estamos quedando cortos. Hermanos del mundo entero, por favor, posen sus ojos sobre nuestro país, que es ahorita y ya cuando necesitamos que los gobiernos del mundo entero se manifiesten de manera contundente en contra de la narcodictadura que vivimos en Venezuela. Muchas gracias. Mitzi Ledezma también cabe recordar, Alejandra, que se mostró muy crítica respecto a la función de mediador del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, de quien dijo que estaba más del lado del, y cito textualmente, dictador Maduro. Alejandra. Por estar con nosotros en vivo desde Madrid. Tú fuiste parte precisamente de esta cobertura de la rueda de prensa. Vera Cataño en vivo desde España. Y hablando de Mitzi Capriles de Ledezma, Carlos Montero hace aproximadamente una hora entrevistó a la esposa del dirigente Antonio Ledezma, y esto fue lo que le dijo sobre la nueva detención de su esposo. Escuchemos. Mitzi Ledezma se encuentra en Madrid. Los que nos están acompañando desde bien temprano escucharon en su totalidad la conferencia de prensa que él ofreció con otros líderes opositores esta mañana. Mitzi, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Sé que es una situación de mucha angustia para usted estar fuera del país y enterarse de lo que sucedió y ver este video. ¿Por qué no nos explica ese video que ya fue reproducido cientos de miles de veces? ¿Dónde se encontraba su marido? Se ve que se lo sacan con un pijama. ¿Por qué no nos cuenta qué es lo que vemos en esas imágenes tan dramáticas? Sí, en efecto, bueno, muy buenos días, queridos amigos, para ustedes allá. En efecto, se llevaron en la madrugada, tocaron la puerta, violentaron y en ese momento Antonio sale, porque habían tocado el timbre insistentemente, sale a encontrarse con que 25 y tantos hombres estaban en la parte de arriba, que es un pequeño sitio del tercer piso del apartamento donde nosotros vivimos. Se lo llevaron abruptamente. Él pedía una orden de allanamiento, una orden de captura, lo que fuera, pero no, al igual que la primera vez, se lo llevaron de una manera absoluta y totalmente abrupta, violenta, y es por ello que permíteme, querido amigo, de poder expresar por aquí, hacer la solicitud al dictador Nicolás Maduro, que pareciera un contrasentido, y lo es en realidad, pedirle algo a un dictador, pero en este caso lo hago más que todo a la presión que pueda uno sentir y sobre todo él como un presidente que lo es todavía, aunque sea para nosotros de facto, de Venezuela. Es pedirle, exigirle, más que pedirle, que nosotros necesitamos que un médico forense vea a Antonio Ledezma hoy. No que pasen muchos días sin que Antonio Ledezma sea visitado, auscultado, como tiene que ser, por un médico forense. Es la única forma como nosotros vamos a creer que Antonio Ledezma está bien. Hasta ahorita dijeron que hora Caracas, hora Venezuela, 8 de la noche, era que iban a poder permitir que los abogados entraran. Vamos a ver si cumplen con algo que no se está dando por caridad,
sino que corresponde por justicia que se le dé a los presos de hoy, otros represos, en este caso Leopoldo López y Antonio Ledesma. Señora Ledesma, hasta el momento ningún abogado de ustedes, ningún familiar pudo hablar con su marido. Hasta las 8 de la noche no se le va a estar él incomunicado, por lo que me está diciendo. Bueno, hasta las 8 si es que cumplen. No nos extraña en absoluto, porque ese ha sido el comportamiento reiterativo de este gobierno, que es el de hacer sufrir a toda persona que piense diferente a ellos. En este caso, nosotros como familiares de los presos políticos estamos sujetos a que se les aísle. En Ramo Verde sabemos que el sitio de reclusión, de aislamiento, son sitios muy pequeños que causan una inevitable tortura para los que están en esas condiciones. No dudamos ni un momento que sea el caso hoy de Antonio y de Leopoldo. Bien, escuchaban las declaraciones de Mitzi Capriles de Ledesma en Madrid. Estas declaraciones se llevaron a cabo después de la rueda de prensa que hablaba sobre la nueva detención de su esposo Antonio Ledesma. Hace minutos explicamos las razones, según el Tribunal Supremo de Justicia, para revocar casa por cárcel, como tenía ya Antonio Ledesma, al igual que Leopoldo López. Hacemos ahora una breve pausa. 10 de la mañana con 25 minutos en la costa este de Estados Unidos. Vamos ahora a escuchar las más recientes declaraciones de Juan Carlos Gutiérrez, abogado de Leopoldo López. Estas declaraciones fueron a nuestra afiliada Vivoplay. Escuchemos. Palacio de Justicia. En de comunicación social hay que ser muy enfático en establecer que la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en la sentencia en donde se le envió a Leopoldo López a su hogar de habitación, la única restricción en materia de libertad de su derecho a exponer ideas y pensamientos era exclusivamente a lo relativo a tenía prohibición de referirse a su juicio, es decir, tenía prohibición de declarar con respecto al presente procedimiento, lo cual jamás y nunca Leopoldo López emitió declaraciones. No había restricciones para emitir declaraciones en cuentas de redes sociales, no había restricciones para hacer referencia de manera pública a la situación política, social y la grave crisis del país, y tampoco tenía restricciones del derecho a reuniones. Leopoldo López nunca, por consejo legal y en acatamiento de la legalidad, incumplió la sentencia impuesta. Mas, sin embargo, pese a ello, se encuentra en estos momentos en la cárcel militar de Ramo Verde. La sentencia también hablaba de fuga Mire, eso es absolutamente inexistente, por razones, primero, Leopoldo tiene allí enfrente una unidad del SEBIN, una unidad policial del SEBIN que por lo menos tenían entre 6 y 10 funcionarios del SEBIN, funcionarios comando, es decir, no se trata de cualquier funcionario policial, sino funcionarios especializados, con armas largas y con todo un instrumental, incluso de carácter electrónico, con capacidades de establecer cualquier situación irregular que jamás ocurrió. Leopoldo López voluntariamente se entregó, Leopoldo López enfrentó al juicio, Leopoldo López jamás se va a fugar. Eso ha sido muy claro y muy enfático en eso. Entonces, esa situación, bajo ningún concepto, va a ocurrir y la rechazamos de plano. Ni incumplimiento de las medidas impuestas por el Tribunal Supremo y mucho menos aún existe algún intento de fuga. Mire, para Leopoldo López esa medida no es sorpresiva. Ya se tenía algunas informaciones que pudieran ocurrirse. Incluso esperábamos que pudiera realizarse un procedimiento de esta naturaleza desde el viernes de la semana pasada. Y Leopoldo López ha mantenido, así ha sido férreo con su convicción, con su determinación, con su lucha, con su exigencia de retorno a Venezuela por canales democráticos, y se ha sometido a un riesgo que lamentablemente le ha llevado de nuevo a la cárcel militar de Ramo Verde, pero por un procedimiento que no podemos calificar como menos de arbitrario y sin sustento jurídico correcto. Doctor, ¿va a la cárcel ahora? ¿Va a subir a Ramo Verde? Sí, voy a subir a la cárcel de Ramo Verde, a pesar de que en horas de la madrugada de hoy estuvimos allí y tuvimos información oficial o directa de algunos personal militar de que se encontraba en ese sitio, pues yo necesito verlo, necesitamos conversar y evaluar toda esta situación. ¿Qué es lo que procede en este momento? Próximo paso, venir mañana para tener copia de la decisión y proceder a presentar el recurso de apelación correspondiente. ¿Les van a pedir algún chequeo físico tomando en cuenta que va a ser retornado a Ramo Verde?
Por supuesto, tiene que haberse realizado un chequeo médico antes de que ingresara a la cárcel militar de Ramo Verde, pero un chequeo médico que también debió realizarse antes de revocarle la medida. Recuerden que la justificación del Tribunal Supremo de Justicia para enviarlo a su casa eran razones de salud. Entonces nunca se hizo un informe médico, no hay un diagnóstico de un médico forense que de alguna manera permita enviarle de nuevo a la cárcel. ¿Política o jurídica? Absolutamente política. Desde el punto de vista jurídico no tiene ningún basamento correcto. Usted hablaba de que había esta presunción de que sucediera el pasado viernes esta detención de Leopoldo López y que fuera llevado de su residencia. ¿Fue esta la razón por la que la familia decidió salir y resguardarse? No, en lo absoluto. La familia es una familia que está unida en el amor por sus miembros, por sus integrantes y un especial amor hacia el país. Leopoldo López insiste en su lucha democrática, insiste en que se produzcan cambios del país y estas acciones de amedrentamiento, de encarcelamiento y estas circunstancias jamás van a arredrar ni disminuir su deseo de tener una mejor Venezuela. Las condiciones en las cuales se lo llevaron, la hora en que se lo llevaron, si había alguien... Aproximadamente a la 1:00 de la madrugada se presentó una comisión de la DICIP incrementando el número de funcionarios que se encontraban apostados en la puerta de su vivienda. Cabe destacar que Leopoldo López voluntariamente se entregó, no opuso resistencia, no hubo forcejeos ni actos de violencia o desmedida en el momento de su entrega. Él estaba consciente. ¿Usted ha podido hablar con él a este punto? No se ha podido hablar con él, nadie lo acompañaba, la comisión policial no permitieron que yo llegara, la comisión policial no portaba en sus manos la notificación de una orden judicial y eso también le da un carácter de arbitrario procedimiento. ¿Al TSJ más temprano? Por supuesto. Acudimos al TSJ por una razón muy sencilla. Si la medida de casa por cárcel había sido emanada del Tribunal Supremo de Justicia, única y exclusivamente el Tribunal Supremo de Justicia podía revocar su decisión y no un tribunal de menor jerarquía. Eso también constituye un grave vicio del derecho al debido proceso que lo argumentaremos en su oportunidad. ¿La hora en que ingresaron los funcionarios? No ha tenido acceso hasta los momentos ni a la familia ni a ninguno de sus abogados. Yo de inmediato me estoy trasladando a la cárcel militar de Ramo Verde. La hora en la que llegaron los funcionarios y si ellos ingresaron a la casa o Leopoldo López salió. Ellos pidieron que Leopoldo saliera y voluntariamente Leopoldo salió. Cuando le fue informado del motivo de la presencia, Leopoldo López voluntariamente se entregó sin hacer resistencia como corresponde. Bien, son palabras entonces de Juan Carlos Gutiérrez, sigue respondiendo interrogantes acá al periodista. También estaba en la cárcel militar de Ramo Verde, yo me traslado para allá en este momento. Bien, son declaraciones entonces de Juan Carlos Gutiérrez. Le siguen consultando al abogado sobre la familia. La familia está muy pendiente de Leopoldo López y la familia está con él haciendo lo que tiene que hacer, denunciando internacionalmente este atropello y esta nueva violación grave de los derechos humanos de Leopoldo López. La familia se mantenga unida como tiene que mantenerse y seguiremos actuando para lograr la libertad de Leopoldo López y los restantes presos políticos. Bien, ese es el contenido de la decisión que lo muestra el abogado. Las declaraciones de Juan Carlos Gutiérrez, abogado de Leopoldo López. Estas fueron las noticias más importantes. Si te gustó el video, por favor ayúdame dándole un voto positivo. Tu opinión es muy importante, no te olvides de dejar un comentario de lo que te pareció el informe. Puedes suscribirte al canal y recibir diariamente toda la información. Suscríbete y dale un clic. De Caracas, es parte del ambiente que se vive. Alejandra, se espera un pronunciamiento en los próximos minutos por parte de la dirigente política María Corina Machado, quien junto a Ledesma y López se sumó a los llamados denominados La Salida en febrero de 2014. También se espera el pronunciamiento de Helen Fernández, quien ha estado a cargo de la Alcaldía Metropolitana de Caracas durante los 2 años y 5 meses que se ha encontrado bajo proceso judicial en de Ledesma. Alejandra. Importante destacar, Mari, que escuchamos precisamente esta rueda de prensa de Mitzi Capriles de Ledesma que se llevó a cabo en Madrid, aquí en Café CNN, aproximadamente a las 6:30 de la mañana, 12:30 hora de... Más gritaba auxilio, se encontraba en pijama en ese momento, pues recordemos que estos traslados que no fueron notificados se realizaron pasadas las 12:30 de la noche. Alejandra, la información que se maneja hasta el momento es que ambos líderes se encuentran recluidos en la cárcel militar de Ramo Verde. Ya les habrían permitido el ingreso de unas bolsas con sus pertenencias y según informaba Mitzi Capriles de Ledesma, se le permitiría al alcalde metropolitano de Caracas reunirse con su abogado alrededor de las 8 de la noche. Entre tanto, Juan Carlos Gutiérrez, el abogado defensor de Leopoldo López,
fue más temprano al Tribunal Supremo de Justicia a buscar respuesta. En ese momento no la obtuvo, así que se trasladó al Palacio de Justicia también en el centro de López y de Ledesma para asegurar que las mismas fueron revocadas por parte de los tribunales. Y en su explicación aseguran que ellos violaron las medidas cautelares que le fueron asignadas, esto al ofrecer declaraciones públicas. Recuerda que más temprano estuvimos haciendo referencia a estos videos, uno que difundió Leopoldo López el 26 de julio, en esa misma fecha Antonio Ledesma también se había pronunciado a través de un video y lo hizo nuevamente este 31 de julio. Esto habría motivado que desde el tribunal, los tribunales competentes se revocara la medida. De igual manera, amplían la información asegurando que tenían la presunción de fuga por parte de ambos dirigentes políticos, cuyas familias además se encuentran en este momento fuera de Venezuela. Alejandra, durante las últimas horas hemos mostrado los videos que captan el momento, por una parte, desde cámaras de seguridad cuando Leopoldo López era retirado de su residencia, Los Palos Grandes, en el este de Caracas, por parte de efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia, SEBIN. Una escena similar se vivió en Santa Rosa de Lima, en el este de Caracas, en la residencia de Antonio Ledesma, específicamente en el sector Las Mesetas. Allí pues hubo algarabía por parte de los vecinos que, alarmados, se pararon, y de hecho uno de los vecinos logró captar en imágenes el momento cuando además Antonio Ledesma pues sacaba empujones, además. La noticia cambia a cada segundo, a cada momento de lo que pasa en Venezuela. Quisiera recapitular contigo lo que sabemos para la audiencia que nos está viendo. ¿Qué ocurrió a la madrugada y qué dice también el gobierno? Y justamente, Alejandra, comienzan a despejarse algunas de las interrogantes que hemos sostenido a lo largo de esta transmisión especial, luego de que se conociera de estas medidas intempestivas de traslado de los líderes opositores Antonio Ledesma y Leopoldo López. Hace minutos, a través de un comunicado, se pronunciaba el Tribunal Supremo de Justicia, Alejandra, el mismo que otorgó estas medidas humanitarias en favor